Jaime Bailey, el escritor y periodista peruano, no deja de demostrar su admiración casi fanática e idolátrica por Álvaro Uribe y su partido Centro Democrático, llamados comúnmente uribistas. Su ataque es frontal hacia los candidatos que están en la contienda política y que no pertenecen a las corrientes de ultraderecha, de la que es su mayor representante el expresidente Uribe. En especial toda su artillería de desprestigio va dirigida al candidato Gustavo Petro y es por eso que trata, en lo posible, por llevar a su programa a un buen número de personajes que supuestamente quieren evitar a toda costa que candidatos llamados de izquierda puedan llegar a la presidencia de Colombia. Él comparó al expresidente colombiano Álvaro Uribe con el futbolista argentino Lionel Messi y se dedicó a entrevistar a este poderoso personaje en su programa de televisión del canal Mega. Aunque Jaime Bailey defiende el matrimonio gay, la legalización del aborto y la despenalización de la droga, su devoción por Uribe lo tiene entrevistando a sus candidatos. Colombia, en plena transición histórica tras finalizar más de medio siglo de conflicto armado con las FARC, se enfrenta a una elección presidencial determinante preguntándose a sí misma qué es la familia. La economía, el posconflicto y la crisis de Venezuela formarán parte de la campaña electoral, pero también se debatirá si dos personas del mismo sexo tienen derecho a casarse y a adoptar. Si la que llaman ideología de género convierte a homosexuales y mujeres en ciudadanos de primera frente al resto de colombianos. O si el cristianismo debe de ser el resguardo de los valores de un país que en su constitución se define como laico. Este sigue siendo un país de ideas conservadoras, con una mayoría católica, dice Carlos Arias, docente en la Maestría de Comunicación Política de la Universidad Externado de Colombia. Un estudio realizado por la firma de marketing político Estrategia y Poder señala que el 64,5% de electores en el país está en desacuerdo con la adopción de parejas del mismo sexo, el 57,3% se opone al matrimonio gay y el 57% rechaza el aborto. Estas cifras no se quedan en el papel. Las comunidades cristianas, ya sean las católicas, el 70% del país, según datos del Vaticano, o evangélicas, la confesión que más crece en Colombia, han demostrado su poder en la calle y en las urnas. Más de 2 millones de personas firmaron una propuesta de la cristiana Viviana Morales, candidata presidencial, para llevar a un referendo la adopción para las parejas gay. En Colombia persiste una visión muy conservadora de la familia. Solo el 38,8% de las colombianas está de acuerdo con flexibilizar los roles tradicionales. La mayoría considera que se debe mantener el esquema de hombre proveedor y mujer ama de casa, según el Observatorio de Democracia de la Universidad de los Andes. La candidata Morales promueve ese concepto de familia desde la política. La coalición que pretende liderar el expresidente Álvaro Uribe a través de su partido Centro Democrático, en alianza con el también exmandatario y conservador Andrés Pastrana, recoge todos estos valores en la figura independiente de Alejandro Ordóñez. La restauración de la patria pasa por la restauración de la familia. Políticas públicas en todas sus dimensiones: económicas, laborales, fiscales, de seguridad, en perspectiva de familia, repite el que fuera procurador general. Esto se traduce en limitar el derecho al aborto imponiendo la objeción de conciencia incluso en casos de violación. Prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo y su derecho a la adopción. Deshacer lo que por ley ya está escrito. Uribe no ha dudado en defender un único modelo de familia y hacer campaña al lado de importantes líderes evangélicos como Miguel Arrazola, clave en el voto del Caribe. Su candidato prefiere, por el momento, centrar la conversación en el futuro económico de Colombia y la implementación del proceso de paz. En enero del 2014, cuando se enfilaban las baterías para las elecciones presidenciales de ese año, Esteban y Martín Santos buscaron al periodista peruano Jaime Bailey. Lo querían tentar con una oferta para que, durante 2 meses, generara su programa político desde Bogotá.
Con su estilo provocador, desparpajado y directo, Bailey llevaba 35 años cautivando público. Los hijos de Santos le preguntaron que a quién iba a apoyar en las elecciones y su respuesta les cayó como un baldado de agua fría: a cualquier otro candidato menos a Santos. Los hijos del presidente pasaron un mal rato por desinformados. Porque si algo ha sido Bailey desde siempre, es fan del expresidente Uribe. Hasta allí llegó la peregrina propuesta. Jaime Bailey se reconoce vicioso, drogadicto y alcohólico, agnóstico y confeso bisexual, pero apoya conservadores de mentalidad como los uribistas en Colombia. Dice estar seducido por su personalidad y su aire campesino con talante de héroe antiguo. Un líder de otra época. Como candidato presidencial en el Perú, aprovechó, eso sí, para impulsar políticas públicas acordes a su forma de vivir en Miami. Despenalización de la droga. Legalización del matrimonio gay y del aborto. Obviamente no le fue bien. Ave de corto vuelo que lo devolvió a su oficio de entrevistador en el prime time de Mega Televisión. Desde su aparición en la televisión peruana hace más de 30 años, cuando tenía apenas 18 años, Bailey fue un fenómeno por su estilo provocador, capaz de hacerle perder el control a quienes se sentaban en el banquillo del set. A los 21 se ganó la inquina del entonces candidato presidencial, Alan García, por haberle preguntado en un debate presidencial si era cierto que había sido internado en una clínica psiquiátrica. García nunca se lo perdonó y lo persiguió hasta forzar su exilio a Miami. El cubano anticastrista Carlos Alberto Montaner lo rodeó y el peruano fue armando un arraigo que lo puso a volar. Con su pluma ágil terminó la novela No se lo digas a nadie, publicada en 1994, en la que puso en clave autobiográfica al descubierto su homosexualismo. El eco del escándalo sonó en Lima. Bailey fue encontrando su fórmula de éxito y popularidad. Sabía dónde golpeaba. Entró al mundo de la literatura pisando duro, no solo por su sino por su buen tino a la hora de descubrir escritores, como ocurrió con el chileno Roberto Bolaño. El avance de Hugo Chávez con la ola de gobernantes de izquierda en latinoamericano lo pusieron en pie de guerra. Volteó a mirar a Álvaro Uribe Vélez, entonces una gobernante solitario en el desierto del vecindario, y aprovechó su programa en Frecuencia Latina, con el que regresó al Perú, para hacer evidente su admiración. Cuando en junio del 2009 Residente, el cantante de Calle 13, vistió en la presentación de unos premios una camiseta con el mensaje de Álvaro Uribe paramilitar, Bailey fustigó sin ambajes al grupo puertorriqueño. Ese año lanzó su estrafalaria campaña prometiendo acabar con el Perú y ser mejor la primera dama y no el presidente. Llegó su novela La lluvia del tiempo, en la que destapó una supuesta hija no reconocida de Alejandro Toledo, el recién elegido presidente, con lo que firmó su segunda boleta de exilio. Desempacó maletas en Bogotá siendo fichado, con jugosos honorarios, por NTN 24, el recién creado canal internacional de RCN dirigido por la periodista Claudia Gurizati, con quien sus afinidades políticas eran totales. Pero no resultó una experiencia feliz. Su afinidad con Uribe no resultó suficiente para acomodarse bien en el set del canal. Su aire libertario incomodó a la familia Ardila, de tendencia más bien conservadora. Jaime, con su ímpetu, no tenía problemas en decir al aire que la mezcla de barbitúricos para combatir el insomnio lo había vuelto impotente y que la pasión por la joven escritora Silvia Núñez del Arco, 30 años menor, le había disipado la homosexualidad. El boleto de vuelo tenía un solo destino: Miami. Desde allí fustiga. Pero en los últimos años no parecía tener a Colombia en el radar. Hasta que se calentaron las elecciones presidenciales y entonces decidió tomar cartas en el asunto, del bando ya conocido. Bailey no da volteretas y sabe para qué es útil su popular espacio. En las últimas semanas pareciera estar en campaña con un propósito.
prender las alarmas contra el llamado castrochavismo y su amenaza para Colombia. Entrevistó al ex procurador Alejandro Ordóñez, al abogado Abelardo de la Espriella con quien socializa en Miami, y a Iván Duque, el candidato presidencial del Centro Democrático. Seguirán otros porque Bailey no está en los medios para permanecer callado.